Hola, buenos días. Bueno, yo soy David, el director clínico de Amalgama 7 Madrid. Bueno, sobre todo gracias a todos por acompañarnos en una jornada tan especial para todos. Y si me permitís el resto, gracias sobre todo a las familias que estéis aquí, que yo sé que realizáis un esfuerzo muy grande por estar aquí y espero que os merezca a todos la pena. Bueno, voy a explicar un poquito, voy a ser muy rápido porque siempre me toca la mejor hora, estáis todos muy cansados ya, pero bueno, un poquito el Summer Experience de Madrid. Es verdad que no me voy a repetir mucho, porque ya Carlos ha explicado muy bien el sentido que tiene el Summer Experience. Pero sí que, bueno, sobre todo resaltar, ¿no?, un poco lo que comentaba Guillén anteriormente, que el Summer Experience realmente no es un campamento de verano, ¿no? Es mucho más, ¿no? Y estamos hablando de un programa terapéutico y educativo y de una intervención, ¿no?, como hablamos anteriormente, integral en las diferentes áreas, tanto social, académica como clínica, ¿no? Y un poco ha hablado ya también Guillén de estos objetivos que conseguíamos específicos, ¿no?, como la reducción de ansiedad o la motivación al cambio. También nos marcamos desde Madrid unos objetivos generales muy importantes, ¿no?, que serían, pues esto, ¿no?, facilitar un espacio protector y saludable durante el periodo del verano, ¿no?, un periodo que para nosotros, para los padres supongo que también, para los niños no tanto, bueno, son periodos de riesgo por esta falta de estructura, ¿no?, esa cantidad de tiempo libre que tienen nuestros adolescentes. Dar continuidad, como os he comentado antes, ¿no?, al proceso terapéutico a través de la terapia de proximidad, que no me voy a repetir, que es algo fundamental para nosotros y que ahora, gracias a Guillén, vamos a demostrar que es científico, ¿no? Fomentar y facilitar actividades de ocio deportivas saludables, también lo ha comentado antes Eiden. La importancia de incorporarlas en el proyecto vital. No sé si hemos comentado el nuevo proyecto que teníamos pendientes, ¿no?, también de incorporar, incluso hacer un equipo de Amalgama 7 Madrid o colaborar con clubs cercanos, ¿no?, a nuestra localidad. Y facilitar, esto también desde Madrid es muy importante, facilitar esta continuidad de la rutina académica, donde los chavales en nuestro Summer Experience pues también tienen este apoyo escolar importante, ¿no? Bueno, un poco para conseguir esto, claro, necesitamos un equipo, como ya hemos comentado anteriormente, un equipo interdisciplinario, ¿no?, formado por un terapeuta, ya sea un clínico, un psiquiatra, por un profesor o un educador, ¿no? De hecho, estoy aquí presentándolo, pero lo podía presentar cualquiera de mis compañeros que tenemos aquí, ¿no? Bueno, un poco rápidamente, igual, ¿no?, el contacto con la familia, la importancia de que este Summer Experience ellos también participen, ¿no?, tenerlos informados, ¿no?, a través de nosotros, de este grupo de Telegram que tenemos en Madrid, incluso en estas salidas que ahora explicaré de pernocta, todos nuestros chicos pueden hablar con sus padres y comentarles su experiencia, ¿no? Rápidamente un poquito, una pincelada de la estructura de este Summer Experience en Madrid, que se diferencia un poquito a otros recursos rurales, precisamente en que al ser urbano, bueno, pues intentamos aprovechar esta característica, este entorno nuestro urbano y nuestra localización geográfica, bueno, para realizar un summer que durante el mes de julio y agosto todos nuestros niños están realizando el summer, todos los días de estos 2 meses, porque realizamos 2 grupos. Un grupo realiza salida de día, donde los chavales de las 9:30 hasta las 6 de la tarde más o menos hacen salidas de día, ya sean sobre todo culturales, ¿no?, o visitar museos o exposiciones en Madrid, o ciudades cercanas como Segovia, Toledo, Ávila, etcétera. Y el otro grupo realizaría lo que llamamos también actividad de pernocta, un poco parecido a lo que ha comentado los compañeros de Canros, ¿no? En estas salidas realizamos 4 salidas que se van repitiendo, porque lo que hacemos es que una semana un grupo se queda en la escuela terapéutica haciendo las salidas de día y el segundo grupo realizaría estas salidas de pernocta. Bueno, las 4 salidas que ahora os explicaré un poquito por encima que estamos realizando ahora en Madrid. Sería una salida al pantano de San Juan, que es de lunes a jueves, los chavales duermen ahí en el pantano realizando diferentes actividades deportivas, sobre todo acuáticas, tirolinas y demás. Los Galayos, bueno, un entorno yo creo muy especial, que tengo aquí una chica que me hubiera gustado, que hubiera subido ya a explicarlo, pero bueno, igual sube luego. Que creo que facilita mucho lo que hablaba Guillén, ¿no?, esta motivación al cambio, no solo por la actividad en sí, sino por el contexto donde la realizamos. La ruta de los castillos, que Madrid es, igual no es tan conocido, pero sí que los que somos de Madrid sabemos, ¿no?, que tenemos un número muy importante de castillos muy bien conservados, donde los chavales también van durante 4 días a diferentes localidades a visitar estos castillos. Y por último, las hoces del río Durato, ¿no?, donde los chavales también en piragua recorren estas hoces, un sitio también muy bonito, lo digo porque conozco todos, y donde además pueden observar la colonia de buitres leonados más importante de Europa. Y este año también estuvimos viendo una
una colonia de bisontes, ¿no? Que también lo incorporamos este año. Bueno, un poquito rápido, aquí vemos un poco todo lo que os he contado en fotografías, ¿no? Donde los chavales van realizando esta salida de día, ya sean culturales o incluso deportivas. Visitamos muchos pantanos y piscinas naturales. Nosotros no tenemos mar, pero como decíamos anteriormente, también tenemos agua en Madrid. Bueno, aquí igual, ¿no? También la importancia, ¿no?, de las salidas incluso con animales, culturales. Y esto serían estas salidas de pernocta un poco como os he explicado, ¿no? Aquí en la primera fotografía observamos cómo los chavales visitan un castillo, ¿no?, en esta ruta de los castillos, visitando, ¿no?, estas hoces del río Duratón a través de estas piraguas, también cocinando, ¿no?, porque la idea es que estos chavales las pernoctas, ellos hacen la compra, ¿no?, hacen también una gestión y manejo del dinero, cocinan, seguimos trabajando esta autonomía o responsabilidades. Y aquí, por último, bueno, esto es lo que me hubiera gustado que una chica que tengo por aquí lo hubiera contado, ¿no? Un poco la idea de que estos chavales, sí que creo que esta actividad, como decía antes Ramón, es una actividad muy importante en el sentido de la exigencia a nivel físico y mental, me atrevería a decir, de los chavales, pero que chavales que han estado conmigo con un físico muy normalito han sido capaces de subir, bueno, donde tienen que tener un compromiso, donde los chavales además, bueno, aprenden, ¿no?, incluso a leer un mapa, esto que ya imaginemos, ¿no?, leer un mapa con una brújula, donde pernoctan al aire libre, ¿no?, sin ningún tipo de confort, que yo no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Pero bueno, y en un sitio realmente muy especial, ¿eh? Que me atrevería, bueno, es verdad que muchos chicos, hablando un poco del estudio, y ya corto que decía Guillén, las expectativas que tienen cuando van a subir, ¿no? Yo ahí no subo ni de coña, 3 horas andando, a luego la respuesta que tienen una vez que han subido es muy importante también, ¿no? Y sí que es verdad que incluso me comentaba, ¿no?, alguno de que quería repetir esta excursión, incluso ir con sus padres, ¿no?